Capítulo 21. El logro de la sabiduría, su naturaleza y el principio de las Escrituras. Tras oír todo esto de labios de Dattatreya, Parasurama se sintió ya libre de las redes de la ignorancia. Le saludó y lo reconoció una vez más y le preguntó con gran devoción: Señor, dime por favor cómo puede alcanzarse la sabiduría. Quisiera que me dijeras qué es lo más esencial. También quisiera conocer las características de los sabios para que pueda reconocerlos y conocer también sus estados tanto con cuerpo como sin él. ¿Cómo logran permanecer activos pero inafectados? Ten la gentileza de contármelo. El hijo de Atri contestó complacido: Escucha, Rama, pues te voy a hablar del secreto para la consecución. De todos los requisitos para la sabiduría, la gracia divina es la más importante. Aquel que se rinde enteramente a la diosa conseguirá pronto la sabiduría. Rama, este es el mejor de todos los métodos. Este método no necesita otros auxiliares que refuercen su eficiencia, como ocurre con otras formas de proceder. Y hay una razón para ello. La pura inteligencia que todo lo ilumina ha arrojado su propio velo de ignorancia sobre todo. Su auténtica naturaleza sólo se muestra tras apartar este velo con la discriminación. Esto es muy arduo para aquellos cuyas mentes se dirigen hacia afuera, pero es fácil y rápido para quienes veneran a la diosa del sí mismo con la exclusión de todo lo demás. Un devoto intenso, aun con una disciplina escasa en otros aspectos, puede entender la verdad inmediatamente, si bien sólo teóricamente, siendo capaz de exponérsela a otros. Esta exposición le ayuda a empaparse en esas ideas para así absorber la verdad. Esto le lleva en última instancia a identificar a todos los individuos con Shiva, de modo que ya no es afectado por el placer y el dolor. La completa identificación con Shiva le convierte en un ñani excelente y en un emancipado en vida. Por tanto, la vía de la devoción es la mejor de todas. El ñani es insondable, luego sus características son difíciles de entender. Un erudito, por ejemplo, sólo puede ser descrito adecuadamente por su apariencia, modales e indumentaria, porque sus sentimientos y la profundidad de sus conocimientos sólo él las sabe. El sabor de un plato no puede transmitirse con palabras a una persona que nunca lo ha comido. Del mismo modo, un erudito sólo puede ser debidamente apreciado por otro erudito. Hay desde luego algunos rasgos bien obvios, como hay otros sutiles e inescrutables. Entre los más obvios están su habla, su lenguaje, posturas de meditación, formas de adoración, desapasionamiento, etc., todos los cuales pueden ser imitados por hombres sin conocimiento. Lo que para otros son logros producto de la disciplina y el esfuerzo, es natural para el sabio cuya mente es pura y sin doblez. Aquel a quien no afecta ni el insulto, ni la ganancia o la pérdida, es un sabio de la mejor clase. Los sabios mejores pueden dar respuestas completas y sin rodeos en cuestiones relacionadas con la realización y la verdad última. Incluso parecen animarse al discutir cuestiones relacionadas con el conocimiento sin que se canse nunca de exponerlas. Lo esencial de su naturaleza es la ausencia de esfuerzo. El contento y la pureza están siempre en él. Ni las peores situaciones pueden alterar la paz de su mente. Estas son cualidades que han de valer para someterse a prueba a uno mismo, no para juzgar a otros, puesto que pueden ser auténticas o falsas. El aspirante ha de aplicárselas a sí mismo para poder juzgar su mérito.
Sólo entonces estará en condiciones de juzgar a los demás. ¿Cómo puede dejar de mejorar a uno el ponerse a prueba? Que nadie pierda su tiempo juzgando a otros, bastante tendrá con juzgarse a sí mismo. Así uno va acercándose a la perfección. Debe entenderse que todo lo relacionado con los rasgos de los ñanis sólo puede valer como referencia para uno mismo y nunca para otros, puesto que admiten muchas modificaciones según las circunstancias. Por ejemplo, un ñani que ha realizado su sí mismo con muy poco esfuerzo puede seguir con su conducta habitual por más que su mente sea inexpugnable, y parecer una persona mundana en todos los aspectos. ¿Cómo entonces podrá ser juzgado por otros? Y sin embargo, un ñani reconocerá a otro a simple vista, igual que un joyero puede reconocer las piedras preciosas con una simple mirada. Los ñanis del grado más bajo se comportan como ignorantes en su cuidado por sus cuerpos. Ellos no han logrado sostenerse en el samadhi espontáneo y sin interrupciones, solo están en el estado perfecto cuando se hallan muy compuestos y calmos. Mantienen todavía la mayor parte de su sentido del cuerpo y experimentan el dolor y el placer con tanta fuerza como cualquier animal cuando no están inmersos en la investigación del ser. No es que estén siempre investigando, pero hay períodos en los que sí se hallan en un estado perfecto debido a su experiencia y práctica anterior. Entonces son emancipados, pues la sensibilidad animal es sólo una perturbación pasajera que no tiene por qué dejar huellas en ellos. Las perturbaciones que experimentan pueden compararse al esqueleto de un vestido chamuscado, que, aunque retiene todavía la antigua forma, ya no sirve para nada. Los períodos de realización tienen un efecto perdurable en ellos, y el mundo ya no puede cautivarlos como antes. Se suele decir que un tinte aplicado a la punta de un paño penetra y lo colorea por entero. Los ñanis, con un grado medio de consecución, nunca se engañan con respecto a sus cuerpos. El engaño es la falsa identificación del yo con el cuerpo, y ésta nunca tiene lugar entre los ñanis más avanzados. La identificación del ser con el cuerpo es apego al cuerpo, pero los ñanis intermedios nunca lo padecen. Sus mentes han muerto en todo lo esencial debido a la práctica de una prolongada disciplina. Ellos no despliegan actividad porque se hallan completamente poseídos de sí mismos. Hacen sólo los trabajos indispensables para su mantenimiento y éstos sin apenas conciencia, como los hombres que hablan y se mueven en sueños. Se comportan como hombres ebrios porque han trascendido el mundo, pero son conscientes de sus acciones. Sus cuerpos deben seguir su evolución natural según los vásanas del individuo y su destino. Los ñanis más elevados no se identifican para nada con su cuerpo y siempre se sienten diferentes de él. Su trabajo es como el del conductor de un carro, que nunca se confunde con su vehículo. No es el cuerpo ni el actor, es simple y pura inteligencia. Está totalmente desapegado de la acción, aunque a ojos del espectador él parezca activo. Se desempeña en su lugar como quien hace su papel en un drama y juega con el mundo como un padre lo hace con sus pequeños. De los dos grados más elevados de ñanis, unos permanecen firmes gracias a su práctica sostenida y su control de la mente, mientras que los otros lo hacen gracias a la fuerza de su discriminación e investigación. La diferencia reside en los méritos de sus respectivos intelectos. Te contaré una historia al respecto. Hubo antiguamente un rey de nombre Ratnangada que reinó sobre la ciudad de Amrta a orillas del Vipasa. Tenía dos hijos llamados Rukmangada y Gemangada, muy sabios y queridos por él. Rukmangada estaba muy versado en las escrituras y Gemangada era un ñani consumado.
Una vez los dos encabezaron una batida de caza que se adentró en el corazón de la selva con una numerosa comitiva. Dieron cuenta de muchos ciervos, búfalos, tigres y otros animales. Ya exhaustos, descansaron al lado de una fuente. Varias personas informaron a Rukmangada de que había en las proximidades un Brahmaraxa muy instruido que tenía la costumbre de desafiar en debate a los eruditos para derrotarlos y comérselos. Nota 26. Como a Rukmangada le encantaban las discusiones de este tipo, acudió con su hermano en busca del demonio y entraron en debate. Pero fue pronto derrotado y el devorador de hombres lo apresó y se dispuso a comérselo. Hemangada pudo detener por un momento al demonio. Nota 26. Brahmaraxa, un demonio de Brahman, un devorador de hombres que parece una caricatura de la proverbial avidez de muchos brahmanes. No te lo comas todavía, Brahmaraxa. Soy su hermano pequeño. Derrótame también a mí en debate para que puedas comernos a los dos. El Brahmán come hombres repuso: He estado mucho tiempo sin comer. Déjame acabar primero con esta presa tan largo tiempo esperada y luego te derrotaré a ti para tener un buen postre. Sin duda parecéis apetitosos. Antiguamente solía capturar al primero que pasara cerca y me lo comía sin más. Pero de Bharata, un discípulo de Vasista, vino una vez por aquí y me arrojó esta maldición: que arda tu boca si intentas comerte a otro hombre. Yo le supliqué humildemente, y puesto que toda maldición es irrevocable, condescendió a matizarla de este modo: podrás comerte a aquellos que derrotes en debate. Desde entonces me he ceñido con el mayor cuidado a sus palabras, pero ya he esperado mucho para comerme esta deseada presa. Hablaré contigo después de terminar con ella. Iba ya a comérsela, pero Hemangada intercedió de nuevo con estas palabras: Oh Brahmaraxa, te pido una vez más que aceptes mi propuesta. Dime si renunciarías a mi hermano si encontramos otra comida para ti. Así, si lo permites, te compensaré la pérdida de mi hermano. Pero el devorador de hombres no quería saber nada del asunto. Escúchame, rey. No hay compensación posible. ¿Hay alguien que suelte su comida cuando ya está a punto de engullirla? Sin embargo, te diré el voto que he hecho. Mi mente está atormentada y llena de preguntas. Si puedes responderlas a mi satisfacción, yo liberaré a tu hermano. Hemangada pidió al demonio que formulara sus preguntas y éstas se sucedieron intercaladas con sus respuestas. ¿Qué es más vasto que el espacio y más sutil que lo sutil? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Dónde reside? Contéstame a esto, príncipe. Escucha, espíritu. La inteligencia pura es más vasta que el espacio y más sutil que lo más sutil. Su naturaleza es brillar y existe como el sí mismo. ¿Cómo puede ser más vasto que el espacio, siendo algo simple? ¿Y cómo puede ser más sutil que lo más sutil? ¿Qué es eso que brilla? Dímelo, príncipe. La inteligencia es la causa material de todo y es por tanto extensa a la vez que simple, y siendo absolutamente impalpable, se siente que sea más que sutil. Brilla porque la conciencia es luz, que no es otra cosa que el sí mismo. ¿Dónde y cómo ha de realizarse esta inteligencia y qué efecto tendrá? La envoltura del intelecto es lo que hay que sondear para su realización. La búsqueda totalmente concentrada termina por revelar su existencia. El efecto de tal realización es que uno ya no nace de nuevo. ¿Cuál es esa envoltura y en qué consiste la concentración de la mente? ¿Y qué es el nacimiento?
La envoltura intelectual es el velo que oculta a la pura inteligencia. Por sí misma es inerte. La concentración perfecta es morar en el sí mismo. El nacimiento es la errónea identificación del sí mismo con el cuerpo. ¿Por qué no se realiza la inteligencia pura si está siempre brillando? ¿Por qué medios puede ser comprendida? ¿Y por qué hay nacimiento en absoluto? La ignorancia es la única causa para no comprender la pura inteligencia. El sí mismo es lo único que realiza al sí mismo. No hay ayuda externa posible. Hay nacimientos debido al sentido de la acción. ¿Qué es esa ignorancia de la que hablas? ¿Y qué es el sí mismo? ¿Y de quién es el sentido de la acción? La ignorancia es sentirse separado de la conciencia y la identificación ilusoria con lo que no es el sí mismo. En cuanto al sí mismo, solo a ti mismo puedes hacerte correctamente la pregunta. La raíz del sentido de la acción es el ego o pensamiento yo. ¿Cómo se destruye la ignorancia? ¿Cómo adquirir los medios necesarios? ¿Y qué nos lleva a conseguir los medios oportunos? La investigación corta la ignorancia de raíz. La ausencia de pasión desarrolla la actitud correcta para la investigación. El disgusto por los placeres mundanos acaba con la pasión por ellos. ¿Qué es la investigación? Y el desapasionamiento, y el disgusto por los placeres. La investigación es el análisis dentro de uno mismo que discrimina el sí mismo de lo que no es el sí mismo. Y sólo un fuerte y sincero deseo de comprender el sí mismo la estimula. La ausencia de pasión es el desapego por el entorno. El desapasionamiento resulta de contemplar la miseria que conlleva siempre el apego. ¿Cuál es la causa principal en la base de todos estos requisitos? La gracia divina es la causa raíz de todo lo que es bueno. Sólo la devoción por Dios puede atraer su gracia. Esta devoción se origina y desarrolla por asociación con el sabio. Tal es la causa primera. ¿Quién es ese Dios? ¿Qué es tener devoción por él? ¿Quiénes son los sabios? Dios es el Señor de la creación. La devoción es el firme amor por él. Sabios son aquellos que residen en la paz insuperable y se funden amorosamente con todo. ¿Quién está siempre en manos del miedo, y de la miseria, y de la pobreza? El miedo se apodera siempre del hombre con riquezas, la miseria del que tiene una gran familia, y la pobreza de aquel cuyos deseos son insaciables. ¿Quién está libre de miedos? ¿Quién está libre de miseria? ¿Y quién nunca tiene necesidades? El hombre sin apegos está libre de miedo. El que tiene una mente controlada está libre de miserias, y el autorrealizado nunca tiene necesidades. ¿Quién sobrepasa el entendimiento humano y es visible aunque sin cuerpo? ¿Cuál es la acción del inactivo? El hombre ya emancipado sobrepasa el entendimiento humano. Se le puede ver aunque no se identifique con su cuerpo. Todas sus acciones son las de un hombre inactivo. ¿Qué es real? ¿Qué es irreal? ¿Qué es inapropiado? Respóndeme y rescata a tu hermano. El sujeto es real y el objeto irreal. Distinguirlos es distinguir al sí mismo de lo que es ajeno a él. Lo inapropiado es estar siempre mezclado con el mundo,
pues es lo ajeno al sí mismo. Ya te he respondido a tus preguntas. Libera ahora a mi hermano, por favor. El Brahmaraksa liberó a Rukmangada al tiempo que se convertía en un brahmán ordinario. Ante la vista de un brahmán lleno de mérito y familiarizado con las austeridades, los dos príncipes le preguntaron quién era. Respondió el brahmán: Yo fui antiguamente un brahmán de Magadha. Me llamo Basumat. Era famoso por mis conocimientos y tenía reputación de invencible en el debate. Estaba muy orgulloso de mí mismo y busqué la asamblea de los eruditos más famosos que se reunían en todo el país bajo el patrocinio real. Entre ellos había un gran santo de sabiduría contrastada y totalmente absorto en el ser. Su nombre era Astaka. Yo había ido allí por el puro afán de discutir, y aunque mis conocimientos no iban más allá de la dialéctica, puse en cuestión y traté de refutar sus afirmaciones sobre la autorrealización por la mera fuerza de la lógica. Él respaldó sus argumentos por abundantes citas de los textos sagrados. Como veía que me quedaba sin laureles, insistí cuanto pude en mis presuntas refutaciones. Viendo que yo era incorregible, el santo decidió callarse. Sin embargo, uno de sus discípulos, descendiente del linaje de Kasyapa, montó en cólera ante mi falta de vergüenza y me maldijo delante del rey con estas palabras: «Astilla de Brahmán, ¿cómo pretendes refutar a mi maestro si no tienes ni idea de sobre qué está hablando? Conviértete en un necrófago y vive de la carne humana por mucho tiempo». Yo me eché a temblar ante la imprecación y me refugié a los pies del sabio Astaka. Estando el hombre siempre absorto en el ser, sintió lástima de mí a pesar de haber estado contrariándolo hasta hacía un instante. De modo que trató de modificar la maldición y mitigarla añadiéndole este final: que puedas asumir tu antigua forma tan pronto como un sabio te presente respuestas adecuadas a todas las preguntas que tú me planteaste, yo te respondí y tú refutaste solo para llevarme la contraria. Oh príncipe, acabas de liberarme de mi maldición. Solo puedo considerarte como el mejor de los hombres, conocedor de las cosas de este mundo y del otro. Los príncipes no salían de su asombro ante la historia de su vida. El brahmán siguió con sus preguntas a Jemángada y aún aprendió otras cosas de él. Luego los príncipes volvieron a su ciudad tras despedirse de Basumat. Capítulo 22. Recapitulación y conclusión. Tras la historia de Dattatreya, Parasurama siguió preguntando: «Señor, ¿qué más le preguntó el brahmín a Jemángada y qué más aprendió de él? Estaba muy interesante y quisiera saber hasta dónde llegó la conversación». Dattatreya continuó con la historia que acababa de abreviar. Basumat le preguntó a Jemángada: «Príncipe, déjame que te pregunte una cosa. Responde, por favor. Yo aprendí sobre la verdad suprema primero con Astaka y ahora contigo. Tú eres un sabio y sin embargo estás aquí comandando una cacería. ¿Cómo es eso? ¿Por qué te implicas todavía en los trabajos ordinarios? El trabajo implica dualidad, mientras que la sabiduría es no dualidad. Ambos se oponen frontalmente. Ten la amabilidad de aclararme esto». Jemángada contestó: «Todavía no se ha disipado del todo la confusión debida a tu ignorancia, Brahmán. La sabiduría es eterna y natural. ¿Cómo podría ser contraria al trabajo?
Si el trabajo pudiera anular a la sabiduría no sería más útil ni más consistente que un sueño. En tal caso, no habría un bien eterno. Pero todo este trabajo depende de la autoconciencia. Siendo así, ¿puede el trabajo destruir la sabiduría y continuar existiendo todavía? La sabiduría es esa conciencia en la que el mundo, con todos sus fenómenos y actividades, se comprende como una serie de imágenes. La aparente dualidad del trabajo también es sólo un fenómeno para la conciencia no dual. No hay duda de que el hombre realiza el sí mismo sólo tras purificar su mente de todo pensamiento. Sólo entonces se libera para siempre de las ataduras. Tu pregunta es injustificada y no es digna de un sabio. Basumat prosiguió. Es cierto, príncipe, yo también he aceptado que el sí mismo es inteligencia pura e inafectada. Pero, ¿cómo puede continuar inafectada si surge en ella la voluntad? La voluntad es una modificación del sí mismo y da lugar a confusiones similares a la de la cuerda y la serpiente. Escucha, Brahman, todavía te mueves entre la confusión y la claridad. El cielo parece azul a todos, ya sepan que el espacio es incoloro o no lo sepan. Incluso el que lo sabe habla del azul del cielo, lo que en absoluto implica que se halle confundido. El ignorante tiene una confusión, pero no el hombre de conocimiento. La aparente confusión de este último es tan inocua como una serpiente muerta. Su trabajo es, para él mismo, igual que la imagen de un espejo. Esa es la diferencia entre un sabio y un ignorante. El primero tiene un conocimiento cierto y un juicio totalmente despejado, mientras que el último tiene conceptos vagos y un juicio distorsionado por estos. El conocimiento de la verdad nunca abandona al sabio por más que esté inmerso en el trabajo. Todas sus actividades son como reflejos en un espejo, siendo el espejo su sí mismo y todo lo exterior las imágenes. La ignorancia no puede afectar a nadie que haya realizado el sí mismo. El conocimiento erróneo debido a simple ignorancia puede corregirse mediante el conocimiento verdadero, pero el conocimiento ilusorio debido a una falta no se corregirá tan fácilmente. Si uno es corto de vista, la visión será borrosa y podrán darse diversas formas desenfocadas para un mismo objeto. Del mismo modo, mientras exista un karma residual por manifestarse, también ha de continuar la manifestación del mundo para el ñani, aun cuando sea sólo como un fenómeno. Esto termina por desaparecer tan pronto como se actualiza, quedando finalmente tan solo la inteligencia pura. Te digo, por tanto, que nada mancha al ñani por más que aparezca activo y observando las obligaciones. El Brahmán continuó preguntando. Príncipe, ¿cómo puede quedar un karma residual para un hombre de conocimiento? ¿No se dice acaso que el fuego del ñana quema todo el karma como si fuera alcanfor? Hemangada replicó. Escucha, Brahman. Hay 3 clases de karma: el maduro, el pendiente y el almacenado. Los 3 son comunes a todos los seres vivientes, sin que el ñani pueda ser una excepción. Pero para el ñani ya solo queda el primero de los 3, habiéndose consumido por completo los otros 2. El karma madura en virtud del tiempo, tal es la ley eterna. Cuando ya está maduro, debe rendir sus frutos. El karma de uno que sigue activo tras la autorrealización es neutralizado por su propia sabiduría. Este karma maduro y produciendo ya frutos se denomina prarabdha. Es como una flecha que ya ha sido lanzada por el arco
y que debe seguir su trayectoria hasta que se agote su impulso original. Los entornos son sólo un resultado del prarabdha. Ellos parecen lo mismo para todos, pero los ñanis reaccionan a ellos de una forma diferente y que sólo depende del grado de realización. Entre los sabios con menor grado de consecución se observa placer y dolor, pero éstos no dejan marcas sobre sus mentes como lo hacen en la de los ignorantes. Los sabios en el grado intermedio experimentan placer y dolor de la misma forma, pero ellos reaccionan indistintamente a su entorno, como lo hace un hombre dormido ante una brisa o un insecto. Entre la clase más elevada de sabios también se observan reacciones de placer y dolor que, de todos modos, son para su fuero interno tan irreales como los cuernos de una liebre. El ignorante anticipa el placer y el dolor antes de experimentarlo. Lo recapitula después y sigue pensando más tarde sobre él, de modo que dejan una impresión fuerte sobre sus mentes. Los ñanis del grado inferior también experimentan el placer y el dolor como el ignorante, pero su recuerdo de tales experiencias es interrumpido frecuentemente por intervalos de realización. Así que los disfrutes mundanos no consiguen dejar impresiones duraderas en sus mentes. Los ñanis de mediano grado de consecución, acostumbrados al control de sus mentes por sostenidas austeridades, mantienen su mente a prueba incluso cuando experimentan placer y dolor. Y así su respuesta al mundo es tan indistinta como la del hombre dormido. A los ñanis más elevados nada les afecta, pues después de su realización son como el esqueleto chamuscado de un vestido que todavía retiene su forma aunque sea inútil. Del mismo modo que a un actor no le afectan realmente las pasiones que despliega en el escenario, así también el ñani, consciente siempre de su perfección, no está afectado por los placeres y dolores aparentes, que le resultan completamente ilusorios en su fuero interno. Los ignorantes no son conscientes de la pureza del sí mismo. Ellos lo ven siempre distorsionado y creen en la realidad del conocimiento objetivo, siendo afectados por los placeres y dolores de la vida. Los ñanis de grado inferior realizan el sí mismo de modo intermitente y el hechizo de la ignorancia todavía tiene ascendiente cuando sus inclinaciones predominan. Entonces ellos ven el cuerpo como el sí mismo y el mundo como real. A menudo pueden superar estas viejas tendencias y entonces suele haber una lucha entre sabiduría e ignorancia, prevaleciendo a veces una y a veces otra. El ñani ha de ponerse siempre del lado de la sabiduría y luchar contra la ignorancia hasta que la falsedad sea barrida del todo y quede solo la verdad. Pues ñana, el conocimiento genuino, es indivisible. Los ñanis de nivel intermedio nunca incurren en el olvido del ser, ni se hallan nunca bajo la influencia del falso conocimiento. Sin embargo, ellos recurren a viejas predisposiciones internas para mantener su cuerpo de acuerdo al prarabdha karma que se tenga que manifestar. Este comportamiento es el propio de un ñani consumado. En cuanto al aspirante, no hay olvido del ser mientras él se encuentra en la fase de unión o samadhi, pero el ñani consumado está siempre en estado de unión y sólo recupera sus antiguas tendencias por propia iniciativa. Para el ñani más elevado no hay diferencias entre el samadhi y las actividades en el mundo. Nunca encuentra nada aparte del sí mismo y así no puede haber interrupciones en su estado fundamental. El ñani intermedio se adhiere al samadhi y procura estar en él voluntariamente. Hay, sin embargo, interrupciones, por leves que puedan ser, cuando se dedica a asuntos mundanos, o incluso cuando tiene que atender a su cuerpo.
El ñani perfecto reside en samadhi involuntaria y naturalmente, y para él es imposible ningún tipo de interrupción, pero ni el ñani de grado medio ni el perfecto tienen el menor rastro de karma en ellos, pues no perciben realmente nada aparte del sí mismo. ¿Cómo podría haber karma pendiente cuando el fuego del ñana consume todo lo que hay en su presencia? Cualquier cosa que parezca karma en tales condiciones solo existe para el observador externo. Se dice que el estado de Jnani es idéntico en todo al de Siva. No hay la menor diferencia entre ellos. Por tanto, el karma no puede ensombrecer al Jnani. Hemangada había aclarado todas las dudas de Basumat sobre la naturaleza de la autorrealización. Ambos se saludaron y regresaron a sus hogares. Acabada la historia, Parasurama preguntó todavía a Dattatreya: Maestro, también se han aclarado mis dudas sobre la sabiduría y la autorrealización. Ahora comprendo el estado no dual de la conciencia pura que lo penetra todo y está en el corazón de todo como sí mismo. Ten, sin embargo, la amabilidad de recapitular la esencia de todo este discurso en pocas palabras para que pueda siempre recordarlo. Dattatreya recapituló de nuevo. Eso que llamamos sí mismo es pura inteligencia que todo lo trasciende y que sin embargo comprende la suma de la perfección de todos los egos en un único yo. Ella es independiente, pero se despliega como malla por su propio poder. No teniendo par, ella despliega el universo como una serie de imágenes en un espejo, y puede hacer que ocurra incluso lo aparentemente imposible. Y te diré el porqué. Ella, trascendente conciencia perfecta, suma en un yo de todos los egos perfectos, se divide por su propia voluntad a sí misma en dos. La imperfección surge de esta escisión, que resulta en una fase insentiente que es el vacío de lo inmanifestado, y una fase sentiente conocida como Sadasiva Tattva. Pero como tampoco Sadasiva Tattva es perfecto, él ve el vacío de lo no manifestado, aunque no como algo ajeno a él, pudiendo decir: yo también soy esto. Más tarde, Sadasiva identifica la fase insensible con su propio cuerpo en el comienzo de la manifestación, y entonces asume el nombre de Ísvara. Nota 27. Ahora este ego superior contaminado se divide a sí mismo en tres aspectos: Rudra, Vishnu y Brahma, de acuerdo con las tres cualidades fundamentales de la naturaleza condicionada, que a su vez se manifiestan como el universo entretejido de múltiples mundos. Allí hay incontables Brahmas, Vishnus y Rudras, creando, conservando y destruyendo su propio mundo. Este es el curso de la manifestación, pero todos ellos son sólo imágenes en el grande y único espejo de la conciencia pura. Sólo son manifestaciones, pero no tienen una entidad concreta, pues nunca han sido creados. Nota 27. Ísvara, o deidad interior del individuo al que gobierna. Los egos son las entidades vivientes individuales. El Ser Supremo es siempre la suma total de todas las entidades vivientes. Del mismo modo que tú sientes el cuerpo y te identificas a ti mismo con los sentidos y los órganos de acción, sin que sean diferentes de tu ego, así también la inteligencia pura y trascendental se identifica a sí misma con todo, comenzando con Sadasiva para llegar hasta los más nimios gérmenes de vida, sin dejar de ser simple. Igual que tú no puedes gustar nada sin el auxilio de la lengua, ni percibir otras cosas sin sus sentidos respectivos,
Así también el Ser Supremo, como Sadasiva, actúa y conoce a través de Brahma, Vishnu y Rudra, para llegar incluso hasta los gusanos. E igual que tu sí mismo consciente persiste puro y sin cualidades, aun siendo el fundamento para la actividad de todos los sentidos, miembros y órganos, así también la suprema inteligencia existe siempre inafectada, aun cuando sostiene los egos de todas las entidades vivientes en sí. Ella no es consciente de ninguna diferencia en la inmensidad del universo, ni hace la menor distinción entre las entidades vivientes y sus egos. Así, el universo brilla en ella como un despliegue de imágenes en un espejo. El brillo de la manifestación se debe exclusivamente a su reflejo. Igualmente, los individuos de este mundo, tú, yo y todos, somos sólo destellos de su conciencia. Puesto que todos son realmente fases de la inteligencia suprema, sólo eso esplenderá si apartamos las contaminaciones que suponen las formas de los objetos. Lo mismo que el espejo aparece despejado una vez que dejan de reflejarse en él imágenes y sigue siendo exactamente el mismo por más imágenes que puedan proyectarse en él, así también la inteligencia pura persiste siempre igual a sí misma, ya se manifieste el mundo en ella o no. Esta inteligencia suprema e inafectada es una sin segundo. Está para siempre más allá de las miserias y es pura felicidad. La suma de la dicha de todas las entidades vivientes adopta la forma de ella porque es ella lo que todas desean. Y ella no es otra cosa que el sí mismo, el corazón de la dicha, porque el sí mismo es lo más amado para todo ser. Es en pos del sí mismo que las personas disciplinan sus cuerpos y subyugan sus deseos, pues todos los placeres de los sentidos no son sino meras chispas de la dicha intrínseca del ser. Los placeres sensoriales son semejantes a una sensación de alivio sentida al descargarse uno mismo de una carga aplastante, o a la paz del sueño. Pero en verdad es la dicha de la inteligencia pura lo único que se busca y lo único que se puede encontrar. Las personas no son capaces de reconocer la dicha inherente de su propio ser debido a su ignorancia, y así se asocia el placer con meros episodios. Igual que las imágenes en un espejo se asocian con objetos cuando se ignora la presencia de una superficie que las refleja, pero tras una consideración se encuentra que dependen del espejo y que no pueden existir sin él, y así como se comprueba que al espejo no lo afectan las diversas imágenes reflejadas, así también saben los sabios que sólo el sí mismo es real y completamente independiente de los objetos que se proyecten sobre él. La relación del universo con la pura inteligencia o sí mismo es como la de una olla y el barro, o la de un adorno y el oro de que está hecho, o una escultura y la piedra. Oh Parasurama, la negación de la existencia del mundo no es sinónima de perfección. La negación es absurda, pues implica la inteligencia. La inteligencia misma es lo que se despliega como el universo. Ya sea negando o admitiendo, la inteligencia sigue ahí, brillando por encima de todo. ¿Acaso puede el mundo dejar de ser por su mera negación? Del mismo modo que las imágenes aparecen en el espejo y comparten su naturaleza, así también el universo es en el sí mismo y del sí mismo, y sólo es real en la medida en que es el sí mismo. La perfección de esta sabiduría es la realización de todo como el sí mismo.
La inteligencia aparece en forma de objetos por su propia virtud, igual que un espejo aparece en la forma de imágenes. Esta es la esencia entera de las Escrituras. No hay atadura, ni liberación, ni aspirante, ni proceso de realización. Sólo el principio trascendental de la conciencia subsiste en los tres estados del ser. Ella existe como ser absoluto, único y uniforme. Ella es la ignorancia. Ella es la sabiduría. Ella es la atadura. Ella es el camino y ella es la liberación. Esto es todo lo que necesitamos saber, entender y comprender. No hay nada más. Te lo he dicho todo con el debido orden. Finalmente, el sabio Haritayana concluyó: Oh Narada, el hombre que conoce esto como es debido está más allá de la miseria. Esta es la sección que hemos dedicado a la sabiduría, profunda y sutil tanto para la razón como para la experiencia. Si alguien no adquiere sabiduría después de leerla o escucharla y sigue revolcándose en la ignorancia, no puede ser muy diferente de las piedras. Incluso si sólo la escucha una vez, se habrá hecho más sabio y su sabiduría ha de crecer con el tiempo. Las faltas y los obstáculos a la sabiduría desaparecerán leyéndola, y el fuego del conocimiento alboreará escuchándola. Escribirla, sopesarla y discutir sus contenidos por este orden destruye el sentido de la dualidad, purifica la mente y revela la verdad imperecedera. Ella recibe el nombre de emancipación cuando se la realiza como el sí mismo de todo. De otro modo, ella sólo es conocida como la atadura. Ella es la única conciencia a través de los tres estados del ser, sin que ellos la afecten en nada ni la interrumpan. Ella es el sonido, la palabra y el valor de la sílaba Hrim. Nota 28. Nota 28. El tratado comienza con la sílaba Om, el más genérico de todos los sonidos, y termina con la sílaba Hrim, el más genérico de los mantras con que se invoca a la diosa. Está particularmente asociado con la disolución de su propia maya o ilusión en la intimidad del corazón cognoscente Hridayam, sede natural de la sabiduría del sí mismo. Las dos letras iniciales, HR, expresan la envoltura pasional del corazón de carne y el apego a la apariencia, pero también lo más querido. Im lleva todo eso hasta la intimidad del verdadero corazón, la conciencia, que está en todas partes y en ninguna. Pues, en verdad, se sepa o no, ella es lo más querido de todos. Fin de la lectura de Tripura Rajasya,